Yo soy Lucía Melgar Palacios, soy doctora en literatura por la Universidad de Chicago. Antes estudié sociología e historia. Tengo básicamente una carrera de académica. He estado trabajando en la UNAM, en el Colegio de México, en algunas universidades en el extranjero y actualmente doy clases en el Colegio de México y en el ITAM. Pero aparte de ser académica, he trabajado con grupos activistas o con grupos que mezclan activismo y academia. Estuve en el 2003-2004 en el grupo Alternativas, que trabajó en investigación-acción para esclarecer el feminicidio en Ciudad Juárez, o más bien para pedir que se esclareciera el feminicidio en Ciudad Juárez. Ese grupo se terminó en 2005 y bueno, yo seguí trabajando en el tema con otros grupos y recientemente en el 2010 formamos con colegas académicas un grupo que se llama Ni Uno Más, Ni Una Más, que básicamente se formó para, digamos, hacer investigación, pero sobre todo algo de activismo contra la criminalización de los jóvenes y también contra el feminicidio, porque son dos problemas que con la guerra contra el narcotráfico se han agudizado en los últimos años. Y bueno, yo pienso que como ciudadanos tenemos la obligación, por lo menos quienes podemos hacerlo, de combinar, digamos, la investigación, el trabajo académico con una relación con la sociedad y con los grupos sociales que están trabajando, en particular en mi caso, en defensa de los derechos humanos de las mujeres. En el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, me parece muy importante tocar el tema de la violencia estructural, que principalmente se puede ver de dos maneras. Una tiene que ver con la violencia estructural de género y por otro lado tendría que ver con la violencia estructural respecto a la desigualdad social. Quisiera empezar por la segunda parte, que tiene que ver con la violencia estructural en términos de desigualdad social, porque de alguna forma es la que mejor se puede entender, digamos, de manera conceptual y también con algunos ejemplos. Yo para este tema me basaría en lo que plantea Ignacio Martín Baró, que es un sociólogo salvadoreño que habla sobre la violencia civil en El Salvador durante la Guerra Civil de los años 80. Y él plantea un modelo muy complejo de violencia que nos permite entender la violencia, digamos, como una maquinaria que está en diferentes niveles y que entre ellos se retroalimenta. Esta violencia en general, digamos que tiene la particularidad de que el contexto violento va a hacer que otras violencias no se vean y que haya violencias que se van tolerando y se van dinamizando y se van volviendo más fuertes, al mismo tiempo que la gente no las ve. Pero el marco principal, y que es muy importante entender, es que hay una estructura social que es violenta por sí misma. Y el mejor ejemplo que tenemos es la pobreza. En México tenemos 50 millones de personas en la pobreza, incluso en pobreza extrema, y no las vemos, ¿no? O sea, sabemos que existen, se miden los niveles de pobreza, pero nosotros como ciudadanos no estamos conscientes todo el tiempo de que la mitad de la población vive en la pobreza. Y si estuviéramos conscientes, pues yo creo que no podríamos vivir o tendríamos un remordimiento o querríamos cambiar la situación. Y lo que pasa es que no nos damos cuenta porque el sistema estructuralmente está así constituido. O sea, es una desigualdad que desde la estructura social misma plantea que esto se naturaliza, se ve como algo normal, se considera que así es y que no se puede cambiar. Obviamente, como es algo social, se puede cambiar, pero no se podría cambiar de manera inmediata. Entonces, lo que plantea Ignacio Martín Baró es que si tenemos una violencia estructural, esa violencia estructural favorece todas las demás violencias que tenemos porque esa es la primera que está naturalizada. Y en términos sociológicos, en términos económicos, desde términos socioeconómicos, pues yo creo que es el ejemplo más claro que podemos tener. Dentro de ese marco de estructura social desigual, dentro de ese marco de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, que digamos, hablamos de violencia porque es algo que está impuesto, que es arbitrario, que se puede legitimar, digamos, pero digamos, no se busca legitimarlo de alguna manera. Hay otras violencias que se buscan legitimar, como puede ser la discriminación en un momento determinado, o ciertas formas de criminalización de poblaciones. Pero en este caso específico,
no es algo que se legitime, simplemente es algo que está naturalizado porque así está visto, o más bien porque no lo percibimos. Entonces, ese sería un primer punto que hay que señalar claramente en cuanto a lo que es la violencia estructural. Continuando con el tema de la violencia estructural, otra forma de violencia estructural que no se ve y que es fundamental es la desigualdad de género. La desigualdad de género tiende a verse, digamos, primero como una construcción social, y digo, eso lo sabemos, el género es la construcción social y cultural de la diferencia sexual. ¿Por qué decimos o por qué podemos decir que la violencia estructural empieza desde el género o que el sistema de género es por sí mismo un sistema violento o digamos una estructura violenta? Bueno, porque si seguimos un poco pensando en la violencia como algo impuesto, como una desigualdad impuesta, como algo que saca las cosas de su curso normal, y en este caso, digamos, si pensamos que la idea social dentro de una democracia en particular sería vamos a tener una igualdad entre hombres y mujeres, el problema principal que tenemos es que antes de la ley está el sistema, ¿no? Y la ley va a legitimar ese sistema. Las leyes, digamos, pueden cambiar muchas cosas, pero no necesariamente van a cambiar las estructuras sociales. Entonces, en términos, digamos, de lo que es la estructura social, empezamos porque, como diría también el sociólogo francés Pierre Bourdieu, hay una dominación masculina que de alguna manera se puede entender de una manera general y que si tratamos de explicar por qué existe o por qué se da, pues Bourdieu dice que bueno, es porque los sistemas de género, o más bien los roles de género, los empezamos a aprender desde antes de nacer. Incluso cuando nacemos, nos empiezan a tratar como hombres y mujeres que podemos hacer diferentes cosas. Y bueno, nosotros sabemos que a lo largo de la historia han cambiado los roles de género, pero lo que no ha cambiado es que hay una naturalización de la desigualdad. O sea, el decir, las mujeres son menos que los hombres. Las mujeres pueden hacer menos cosas que los hombres. Las mujeres tienen más prohibiciones que los hombres. Las mujeres tienen más tabús que los hombres. El ser mujer implica una serie de normas, de valores, de creencias con las que hay que cumplir o a las que hay que apegarse, etc. Mientras que ser hombre implica otras que además socialmente tienen más valor. ¿Cuál es la relevancia de este contexto, digamos, de violencia estructural para México? Obviamente, situándonos en el contexto actual, tenemos un contexto sumamente violento y cada vez es más difícil hablar dentro de ese contexto violento de las distintas violencias que se dan, ¿no? Y más difícil hablar de lo que es la violencia estructural, porque digamos, desde 2006, 2007 ha aumentado la violencia, pero no quiere decir que antes no la hubiera. Lo que pasa es que sí hay más violencia, digamos, criminal, bélica, etc. Y esa violencia hace que las otras violencias no se vean. Pero me voy a centrar, por el hecho del 25 de noviembre, en la violencia contra las mujeres en particular y la violencia de género. Y bueno, como mucha gente sabe, México es uno de los países más peligrosos para las mujeres dentro de los países desarrollados. Hay unas cifras recientes que nos hablan, digamos, de la opinión de 300 expertos en el mundo que opinaron sobre y de México, que opinaron sobre la violencia contra las mujeres. Y bueno, resulta que por el machismo, por el crimen organizado, por la falta de acceso a los servicios de salud y por las normas sociales también, México es un país sumamente peligroso para las mujeres. Es peligroso en varios ámbitos. Primero, porque la misma violencia estructural hace que la violencia de género no se vea. O sea, es increíble que llevemos 20 años hablando de feminicidio en Ciudad Juárez y en otros lugares del país y pues prácticamente sea un tema que está en un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Y muchas veces no se ve, se ha dicho que es un mito, se hace a veces como competencia política por ver cuál es el estado que menos tiene y no se preocupan por realmente resolver los problemas. Entonces ahí eso nos habla de que hay un problema de violencia muy grave contra las mujeres en México. ¿Por qué? Porque estamos hablando no solamente de asesinatos, que de por sí es algo muy grave, sino de asesinatos, bueno, de homicidios dolosos que están precedidos en muchos casos de secuestro, de tortura y mutilación y que por tanto implican, digamos, una violencia extrema que nos está hablando de un grado extremo de crueldad. Y lo más grave de todo esto, digamos, es la impunidad en que han quedado estos feminicidios,
por lo menos desde hace casi 20 años. Pensemos que el feminicidio en Ciudad Juárez empieza el 93-94, entonces estamos hablando de algo que realmente pues no es nuevo y que además se ha ido ampliando, ¿no? Si tenemos ahora, hablamos de cifras en otros estados, bueno, el Estado de México no es el primero en cuanto a proporción, es el primero en cuanto a número, pero tenemos otros estados, está Morelos, está Hidalgo, está Sonora, está Chihuahua, están estados del sureste donde probablemente hay feminicidios por la presencia de migrantes que son secuestradas y matadas. O sea, hay unas cifras terribles, digamos, de violencia extrema contra las mujeres. Estoy hablando nada más de feminicidio. Hay que hablar luego del aumento de las violaciones contra las mujeres, violaciones sexuales desde el año 2007. Ahí hay un problema que no se puede medir cuántas violaciones hay, pero bueno, porque hay una cifra negra muy alta, pero hay más de 15,000 violaciones denunciadas al año en México. Y es una cifra que va aumentando. Sabemos que además en las zonas donde hay mucha guerra contra el narcotráfico, que es muy intensa, o donde hay mucha presencia de crimen organizado, se están dando violaciones masivas, que son una barbaridad, o sea, que esas no se denuncian por miedo, obviamente. Por otro lado, hay un tema muy importante que tiene que ver con la violencia doméstica, o sea, todo lo que es la violencia de pareja, que bueno, esa la mide la encuesta de la dinámica de las relaciones en los hogares, la más reciente de 2011, la ENDIRE 2011, muestra que la violencia de pareja ha aumentado contra las mujeres de 15 años en adelante. Y bueno, si bien ha disminuido un poco la violencia física, se mantiene la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia verbal. ¿Y de qué nos está hablando todo esto? O sea, yo no quiero hablar de cifras, quiero hablar de la experiencia de las mujeres que están viviendo esta violencia. Si uno piensa, una persona que vive en su casa, violencia de pareja, que además va al trabajo y sufre acoso laboral, porque ese es otro gran tema que hay que tratar. Se sabe que en el Poder Judicial, en las estructuras del gobierno federal, en las estructuras de los gobiernos locales, en la estructura del DF, supuestamente una ciudad de vanguardia, hay acoso laboral, hay acoso sexual en el trabajo. Es algo gravísimo, es algo que organismos internacionales han recomendado que se tomen medidas. Hay leyes que se han aprobado, pero bueno, como pasa con muchas cosas, las leyes no se aplican. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, ir a denunciar un acoso laboral y que le hagan caso a uno. Digo, tenemos el caso de un delegado del DF que actualmente es asambleísta, que es la vergüenza de su partido, o debería serlo, y de nosotros también, porque el señor es asambleísta y fue acosador, o ya está exhibido como acosador en el trabajo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, es violencia en la casa, violencia en el trabajo, violencia en la calle. A lo mejor no es una violentada directamente, pero bueno, tiene el miedo a ser violentada en la calle. Y luego recibe un bombardeo por parte de los medios de lo que está pasando en el resto del país, no de una manera que uno pueda entender la violencia que está sucediendo, sino como algo que es una amenaza, una cosa terrible, ¿no? Que no entendemos, o que se convierte en una cosa mediatizada. Yo creo que hay una campaña de miedo, digamos, básicamente. Entonces, hay un problema muy serio. Yo creo que somos una sociedad en muchos sentidos traumatizada por la violencia y que no nos damos cuenta, ¿no? Y no quiero decir que somos unas víctimas, porque a mí el discurso de la víctima no me gusta, pero sí estamos siendo bombardeadas y bombardeados por esta violencia. En el caso de las mujeres, lo que es sumamente grave no es solamente, digamos, que se acumula, ¿no? Como en otros casos también, sino que, bueno, además las mujeres también hay diferencias entre las distintas mujeres que están sufriendo violencia. Digamos, hay unas que son más privilegiadas, que tenemos menos violencia a nuestro alrededor, hay otras que son más violentadas, ¿no? Por ejemplo, si usted es mujer indígena, pobre, con poca educación, pues está expuesta a mucha más violencia, a más discriminación, a más malos tratos. Recientemente se ha hablado, por ejemplo, de los malos tratos contra las trabajadoras domésticas. Hay casos de trabajadoras domésticas que los fines de semana son encerradas por sus patrones porque no les dejan las llaves de la casa. O sea, ¿cómo es posible que se deje a alguien encerrado en una casa? ¿Con qué derechos se está haciendo eso? ¿Y qué defensa tiene una persona así? Sin hablar del maltrato en términos del salario, de la comida y de lo que ustedes quieran, de falta de contrato laboral de 8 horas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante hablar del tema porque, digamos que más allá de las leyes, que bueno, puede ser muy bueno que haya leyes, ¿no? Y está bien que se tipifique el feminicidio y que haya una ley contra la violencia hacia las mujeres en México, etcétera. Creo que más allá de las leyes, nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad.
nuestra responsabilidad es ver esas violencias, tratar de entenderlas, ver cuáles son sus causas, tratar de ver qué podemos hacer nosotros y nosotras como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas de este país, que tenemos que exigir cambios. Entonces, los cambios empiezan en la casa, en muchos sentidos es, bueno, cómo se puede apoyar a las mujeres maltratadas para que puedan denunciar, qué tipo de sanción social se puede imponer a los maltratadores, porque yo creo que no es cuestión de criminalizar toda la violencia a través del sistema penal, de decir, bueno, todos los maltratadores se van a la cárcel, no va a haber suficientes cárceles. Entonces, y eso no va a resolver el problema. Entonces, creo que lo primero es cambiar el sistema judicial, que sea un sistema mucho más accesible para las mujeres. Tenemos un fuerte y serio problema de acceso de las mujeres a la justicia. Y en ese sentido, cuando empieza a cambiar el sistema de justicia y, por ejemplo, se puedan crear, digamos, instancias que sí protejan a las mujeres que vayan a denunciar, entonces en casos extremos se tienen que tomar medidas judiciales contra los maridos. Pero lo primero es que haya órdenes de protección que sean eficaces, que se pueda confiar en el sistema de justicia. Por otro lado, que la familia, los amigos, la sociedad, los vecinos no dejen que los maltratadores maltraten a las mujeres. O sea, uno vive en un edificio donde oye gritos y sombrerazos y golpes, pues tiene que poder hacer algo, ¿no? De alguna manera. Y luego, por otro lado, bueno, pues ver todo este entrelazamiento, ¿no? Estas violencias imbricadas, ver cómo podemos ir desmontando los distintos espacios, ¿no? Donde hay violencia. Entonces, como dije, empezando por la violencia en el hogar, siguiendo con la violencia en el trabajo. Otro lugar que no he mencionado es la escuela. De nada vale hablar de bullying como si fuera algo que sucede por arte de magia. El bullying sucede porque hay violencia en la escuela, porque hay violencia en la casa, porque hay violencia en el barrio, porque hay violencia en la sociedad. O sea, es algo que se aprende y que si no se controla en alguna parte y si no se controla en varias partes más bien, pues seguiremos teniendo a jóvenes y niños violentos y violentados. Entonces, ese es otro tema que también tiene que ver con la violencia contra las mujeres, porque igual, ¿cómo son violentadas las niñas? ¿No? Son violentadas quizá no tanto con golpes, pero son violentadas con insultos, son violentadas con chismes, son violentadas con atentados contra su honra, con videos sexuales muchas veces también, que ahora se están usando. Todo ese tipo de cosas pues son atentados contra la dignidad de las niñas y de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho trabajo que nosotras y nosotros como sociedad tenemos que hacer, más allá de que los legisladores aprueben leyes, etcétera.